Bueno chicos, continuando con el tema que estábamos viendo sobre triángulos rectángulos, vamos a ver un ejemplo en donde aplicamos razones trigonométricas. Este triángulo seguramente le es muy familiar, ya que en video anterior habíamos hecho la resolución del mismo, pero no teníamos como dato uno de los ángulos. En este caso tenemos como dato uno de los ángulos. Y al igual que en el ejemplo anterior, lo que tenemos que hacer para poder usar tanto el teorema de Pitágoras como las razones trigonométricas es dividir el triángulo en dos partes. De esa manera vamos a obtener dos triángulos rectángulos con el cual vamos a poder aplicar lo aprendido hasta el momento. Bueno, acá tenemos el triángulo más pequeño y lo que tenemos que hacer es observar los datos que tenemos. Bueno, los datos que tenemos es, si le tenemos que dar nombres a los lados, tenemos el cateto adyacente y un ángulo. Lo que nos falta es hallar la hipotenusa, el cateto opuesto, y los ángulos faltantes, de los cuales solo nos faltaría uno de sus ángulos, ya que sabemos que en un triángulo rectángulo uno de sus ángulos es 90 grados. Pero antes de aplicar razones trigonométricas, porque cada vez que tengamos un ángulo vamos a tener que aplicar razones trigonométricas, lo que vamos a hacer es un repasito de las mismas. Bueno, acá observamos 6 razones trigonométricas. Nosotros por el momento solo vamos a usar 3, que es la del seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. El ángulo se la simboliza con la letra griega alfa. En el caso del seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Vamos a volver a observar el triángulo para decidir cuál es la mejor razón trigonométrica o cuál es la razón trigonométrica, mejor dicho, que tenemos que usar para resolver lo que estamos buscando, que es el cateto opuesto. Tenemos que observar bien la figura. ¿Cómo tenemos que pensar la resolución de un triángulo rectángulo con razones trigonométricas? Bueno, lo que nosotros tenemos que pensar o observar en el gráfico, en la figura del triángulo, es qué lado nos dan como dato y cuál es el que queremos hallar. Entonces, ¿qué nos dan como dato? El cateto adyacente. Y uno de los lados que queremos hallar es el cateto opuesto. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué relación trigonométrica asocia el cateto adyacente con el cateto opuesto? Vamos a ver la respuesta. La tangente. La tangente de alfa o del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, como es esa la razón trigonométrica que me relaciona el lado que tengo como dato y el lado que tengo que buscar, entonces utilizo esa. Eso es lo que tenemos que ver cada vez que elijamos una razón trigonométrica. Lo que tengo como dato y lo que quiero buscar y cuál razón trigonométrica asocia esas dos cosas. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los valores de los datos que nos dio el problema. Bueno, entonces reemplazamos el ángulo, nos queda en lugar de tangente de alfa, tangente de 45 grados, igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que no lo tenemos, entonces ponemos la letra que lo simboliza, que es la C, dividido el cateto adyacente, que vale 4. Vamos a medirlo en centímetros. Despejamos el cateto opuesto, o C, y nos queda que 4 por la tangente 45 es igual al cateto opuesto que estamos intentando averiguar la medida que tiene. La tangente 45 usamos la calculadora y nos da 1. Entonces nos queda 4 por 1 igual 4. Vamos a medir en centímetros las medidas. Así que en conclusión el cateto opuesto mide 4 centímetros. Una vez que hallamos la medida del cateto opuesto, nos queda por resolver la medida de la hipotenusa y el ángulo faltante. Algo que debemos tener en cuenta y recordar es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da siempre como resultado 180 grados. Y nosotros tenemos dos ángulos. El que nos dieron como dato de 45 grados, el que sabemos que siempre está de 90 grados y nos falta el tercer ángulo. Simplemente tenemos que sumar los dos ángulos que tenemos, 45 grados más 90 grados,
y el resultado restarlo a 180 grados. Eso nos va a dar el tercer ángulo. Por lo tanto, 45 más 90 es 135 grados y 180 grados menos 135 grados nos van a dar como resultado 45 grados, que es el valor del tercer ángulo. Ya resolvimos otra de las incógnitas. Ahora, ¿cómo resolvemos el lado faltante? Sencillamente aplicando el teorema de Pitágoras, donde dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazamos los valores que tenemos y sacamos la conclusión, al sacar cuentitas, de que el lado faltante, o sea la hipotenusa, mide 5,66. Ahí el dibujo nos está diciendo que es 5,65. Bueno, eso depende mucho de los decimales que ustedes utilicen al calcular. Ustedes eligen cuántos decimales quieren utilizar cuando dan con decimales el resultado. Bueno, nos queda el triángulo más grande por calcular los datos que nos faltan. Entonces podemos ver que el cateto opuesto ya lo tenemos. Tenemos la hipotenusa. Nos falta el lado C, que sería el cateto adyacente, el ángulo alfa. Y una vez hallado el ángulo alfa, vamos a hallar el tercer ángulo también. Bueno, como nosotros ya tenemos dos lados, sencillamente para hallar el tercer lado del triángulo vamos a usar la relación pitagórica. Simplemente reemplazamos los valores. Recuerden que la hipotenusa es A, entonces por eso está del otro lado del igual, ¿no? Entonces reemplazamos 2 elevado al cuadrado igual a 4 elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado. Sacamos los cuadrados de los datos que tenemos, nos dan 144 igual a 16, no tenemos c cuadrado, despejamos el c y nos va a quedar, bueno, como se muestra acá en la pantalla. 144 menos 16 es igual a c cuadrado, por lo tanto c al cuadrado igual a 128. Y cuando despejamos el cuadrado nos va a quedar c igual a la raíz de 128. Por lo tanto c es igual a 11,3. La conclusión es que el cateto adyacente mide 11,3 centímetros. Ya tenemos tres lados. Nos falta hallar el ángulo alfa en este caso. Y después vamos a hallar el tercer ángulo. ¿Cómo hallamos el ángulo alfa? Bueno, ahí vamos a usar razones trigonométricas. Recuerden que cada vez que en un triángulo rectángulo aparezca como dato un ángulo distinto al de 90, vamos a tener que usar razones trigonométricas. Acá, como nosotros tenemos los valores de los tres lados, podemos elegir o relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa o el cateto adyacente con la hipotenusa o el cateto opuesto con el cateto adyacente. No hay problema porque todos nos van a dar el mismo ángulo. En este caso yo elegí relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es la relación trigonométrica que voy a utilizar relacionando el cateto opuesto con la hipotenusa? Vamos a verlo. Bueno, el seno de alfa o seno del ángulo, como quieran llamarlo. El seno del ángulo o seno de alfa dice que el cateto opuesto está dividido por la hipotenusa. Reemplazamos los datos que tenemos. No tengo el ángulo, entonces me queda seno de alfa igual a ¿qué? Al cateto opuesto que mide 4 dividido de la hipotenusa que mide 12. Sacamos la cuenta, nos queda que el seno del ángulo o seno de alfa es igual a 0,33. Y acá, ¿cómo hallamos el ángulo? Tenemos que utilizar la inversa del seno. Si ustedes van a la calculadora, apretan inversa seno de 0,33 o shift seno de 0,33 y nos da un ángulo aproximado de 19,26 grados. Una vez que obtenemos ese segundo ángulo, hacemos lo que hicimos con el triángulo más pequeño. Sumamos los dos ángulos que tenemos y se lo restamos a 180 grados. Y de esa manera obtenemos el tercer ángulo. Bueno, así nos quedaría la resolución completa de este triángulo. Hallamos los lados faltantes, hallamos los ángulos faltantes y de esta manera completamos el ejercicio.